Ya. Bueno, saludarlos a todos, espero que estén bien en sus casas, entendiendo que ahora estamos realmente, al menos lo de Concepción, en una cuarentena oficial, ya no es voluntaria. Y en base a esto, la idea de hoy es presentar el tema de alimentación saludable y consciente en confinamiento. Estos son dos aspectos importantes que vamos a conversar hoy. Me parecen súper ad hoc el tema. Yo entiendo que ustedes participan de un grupo eh, de alpinismo que es más ligado al deporte. En lo personal también me gusta mucho el deporte, eh, pero no soy experta en el área. Sí puedo responder algunas de sus preguntas o dudas, pero sí este tema siento que nos va a ayudar mucho a poder controlar lo que va a ser nuestra ansiedad durante este tiempo y nuestro manejo del cuerpo finalmente. ¿Ya? Primero me voy a presentar. Mi nombre es Carla Pilar Rojas. Pilar es mi apellido. Soy nutricionista de la Universidad de Concepción. Además participo como voluntaria en dos lugares, en Comunitarios del Sur y en la Corporación de Ayuda al Niño y Adolescente Diabético. Y actualmente estoy cursando un diplomado de endocrinología y diabetes en la SOCHIPE, que es la Sociedad Chilena de Pediatría. Entonces comprenderán que realmente la diabetes es un tema para mí. Así que aprovechen también esas dudas que tengan que todavía no pueden responder. Quizás ahí puedo ayudarles un poco. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Primero algunas definiciones porque es importante que todos manejemos los mismos conceptos. Luego vamos a ir a lo que es la alimentación saludable a través de dos aspectos, que son los mensajes de las guías GABA y los siguientes son los sellos de advertencia o los sellos alto N. Después viene otro punto de situación de confinamiento, donde vamos a evaluar la ansiedad y el estrés. Y finalmente, ¿qué es la alimentación consciente y cómo aplicarla? ¿Ya? No tengo contra la pared. Primero, las definiciones. No estás en tu charla. Tengo algo. Primero es importante entender qué es la nutrición y diferenciarla de la alimentación. ¿Ya? La nutrición, como dice ahí, es un proceso involuntario, es autónomo de la utilización de los nutrientes en el organismo para convertirse en energía y cumplir sus funciones vitales. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes se queden con eso? Es que la nutrición es involuntaria. ¿Ya? Yo no voy a comer un alimento pensando en los nutrientes que tiene, ¿ya? Yo voy a comerme el alimento porque estoy pensando en ese y quiero comer ese, ¿ya? A diferencia de lo que es la alimentación, que es un proceso voluntario y consciente. Yo estoy consciente que voy a ingerir un alimento, ¿ya? Y que con él voy a satisfacer la necesidad de comer. ¿Qué es lo que es la alimentación saludable? Es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sano. Acá entendemos que la alimentación saludable no se refiere específicamente a comer frutas y verduras, como se ha popularizado durante mucho tiempo. Es más allá de eso y lo más importante es que significa consumir todos los nutrientes esenciales, ¿ya? No solo un grupo de ellos. Y en caso de preferir preferir evitar un grupo, lo que uno debe hacer es suplementar los nutrientes que le van a faltar. Y ahora un concepto que ha salido durante el último tiempo a través del mindfulness, que es el mindful eating, específicamente se refiere a la alimentación. ¿Y qué es lo que significa? Es comer de manera consciente, es decir, yo tengo conciencia y tengo atención en lo que estoy comiendo, en lo que me serví, dónde estoy,
¿ya? Porque de eso se trata el mindfulness, de tener atención plena a el espacio en el que estoy, ¿ya? Y específicamente en este caso es a lo que yo voy a consumir. Como dice ahí, es respondiendo también a la fisiología del hambre. Y también es importante en este sentido entender qué es el confinamiento y qué es la cuarentena, porque en este momento es lo que estamos viviendo. El confinamiento se define como una acción o resultado de confinar o confinarse, y eso significa obligar a alguien a permanecer en un lugar o encerrarlo en él, ¿ya? En este caso, nosotros estamos obligados a mantenernos dentro de la casa, ¿ya? Y la cuarentena, esta es una definición que sacó el MinSal hace poco, es la restricción de todas las actividades que son fuera del hogar, ¿ya? Entonces ahí nosotros entendemos que finalmente debemos quedarnos en la casa según la definición de lo que es la cuarentena. Entonces, comprendiendo todos esos conceptos, vamos a ver qué es una alimentación saludable, ¿ya? ¿En qué se basa? Como les dije, vamos a hablar el tema de lo que son las guías alimentarias o las GABA. GABA significa guías alimentarias basadas en alimentos. No sé si ustedes recuerdan que hasta el año 2005 aproximadamente, hasta el año 2013, nosotros utilizábamos la pirámide de los alimentos, ¿ya? Esa pirámide que en la base tenía los carbohidratos, después tenía las frutas y las verduras, los lácteos, carnes, y arriba, después tenía las grasas, y arriba tenía los azúcares, como lo que menos debíamos consumir, mensaje que algunos entendían de forma inversa, porque decían que si estaba en la punta era como lo más importante, si estaba sobre todo era lo más importante. Esa imagen, ese icono, se cambió por lo que hoy es estas guías de alimentación, que son ese círculo, ¿ya? Es importante entender que no es un plato, es un círculo. ¿Y por qué se hicieron estas guías alimentarias? Resulta que yo creo que todos ustedes han escuchado que hay un aumento de enfermedades crónicas en niños, niñas y adultos, ¿ya? Estas enfermedades crónicas son diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, algunas enfermedades pulmonares. Entonces, la gente, los médicos, los investigadores empezaron a preguntarse por qué aumentaban tanto estas enfermedades, y ahí es cuando el INTA de la Universidad de Chile, junto con el Departamento de Nutrición y el MinSal, crean estas guías alimentarias, ¿ya? Lo crean a través de una consulta a un grupo de expertos y comunicadores sociales. ¿Qué es lo que obtienen? 11 mensajes más esta imagen que es la que vemos acá, ¿ya? Que yo les digo que no es un plato, aunque lo pareciera, y aunque hay otros países que sí tienen un plato como guía de alimentación. Es súper importante entender que esta es la GABA de Chile, ¿ya? Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá tienen otras guías de alimentación, ¿ya? Y son generalmente las que son de Latinoamérica, tratan un poco de guardar la cultura, además de a través de los alimentos, ¿ya? Ese es un punto característico de algunas guías de alimentación. ¿Cuál es el propósito de estas guías? Es ayudar a la población tanto a identificar como a seguir las recomendaciones, ¿ya? Porque pasaba que recomendaciones, pero eran muy al aire, ¿ya? Como que, por ejemplo, en la pirámide, uno decía, ya, acá están los cereales, y los cereales uno tiene que comer 4 porciones al día. ¿Pero qué es una porción? Entonces empezaron a existir todas estas problemáticas al momento de entender la guía de alimentación. Entonces eso se trató de evitar con esta figura, ¿ya? Como ven, tiene casi la mitad de este círculo compuesta de frutas y verduras, y la otra mitad corresponde tanto a aceites, granos, carnes y legumbres,
y huevo, y los lácteos. Y algo importante es que, por ejemplo, acá, este es un dato curioso, en la parte de las carnes, legumbres y huevos, agregaron los frutos secos. Muchos nos cuestionamos por qué, porque en realidad uno podría ponerlo con los aceites, pero los dejaron ahí. Y no sé exactamente por qué tomaron esa decisión, pero los dejaron en ese lado. Además, esto nos va a indicar en qué están basados los mensajes de la alimentación sana. Están basados tanto en los nutrientes que obtenemos a través de los alimentos, como en el agua para la hidratación y la actividad física. ¿Ya? Esos son como los más importantes porque de hecho es lo primero que vemos, es colorido, es atractivo, están unidos. ¿Ya? Entonces entendemos que eso es como un todo. Y aparte, abajo está en negro, o sea, un color que de por sí nosotros asociamos a algo negativo, él evita estos alimentos, ¿ya? ¿Y cuáles son los alimentos que hay que evitar? Ahí no se alcanza a ver, creo, pero dice azúcar, las bebidas en lata, o en realidad las bebidas en general, bebidas carbonatadas, el completo, las papas fritas, los dulces o pastillas, como les llaman, la sal y el helado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son altos en dos de los componentes que más se han asociado a las enfermedades crónicas, que son el azúcar y la sal. Entonces, ¿cuáles son estos 11 mensajes? Yo los traté de agrupar para que fuera más fácil de comprenderlos. Los primeros están agrupados en vida activa. ¿Por qué? Las recomendaciones que nos dan son, para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física diariamente, ¿ya? Yo creo que ahora en tiempo de cuarentena es un poco más complicado, pero de todas formas nosotros podemos ingeniarnos el método para poder hacer ejercicio, ¿ya? Para tener un poco de actividad, aunque sea en la casa. El segundo mensaje dice, pasa menos tiempo frente al computador o la tele y camina a paso rápido 30 minutos al día, como mínimo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, está súper complicado esto de pasar menos tiempo frente al computador o a la tele, porque la mayoría de nosotros estamos haciendo teletrabajo, entonces se dificulta. Pero algo súper importante es que debemos tener estos espacios de pausas activas o estos espacios donde nosotros podemos descansar de esa actividad que significa estar sentados frente a un computador y poder movernos, poder tomar aire, tomar agua y tratar de despejarnos un poco de eso, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones? La OMS lo divide según la edad. ¿Ya? Están los jóvenes entre 5 a 17 años que la OMS les recomienda hacer mínimo 60 minutos al día, o sea, mínimo una hora al día. Debería ser en mayor parte aeróbica y mínimo 3 veces a la semana actividades de tipo vigorosas, ¿ya? De esa forma lo describe. En el caso de los adultos, describe que deben ser mínimo 150 minutos a la semana, de una actividad física que sea moderada o 75 minutos de una actividad que sea vigorosa, es decir, más intensa. Y también dice que se obtienen mayores beneficios cuando nosotros hacemos 300 minutos a la semana de una actividad moderada o 150 minutos de una actividad vigorosa. Además dice que igual, al menos 2 veces a la semana debemos hacer algún tipo de ejercicio que sirva para el fortalecimiento de grandes grupos musculares. Y para los adultos mayores mantiene un poco las recomendaciones anteriores, pero aquí hace una diferencia en los adultos mayores que tienen movilidad reducida, que sabemos que hoy en Chile hay muchos adultos mayores que están postrados o que viven solos y que muchas veces por motivos emocionales, psicológicos, dejan de moverse, dejan de mantenerse activos y es importante que para ellos igual se logre un poco de actividad y en este caso la OMS recomienda actividades que sean para mejorar el equilibrio
e impedir caídas, ¿ya? Y estos deben ser mínimo 3 días, 3 días a la semana, ¿ya? ¿Por qué es importante evitar las caídas en el adulto mayor? Porque, bueno, un punto, como lo dije anteriormente, muchos de ellos viven solos, entonces tenemos que evitar que puedan sufrir caídas y que no sean atendidas inmediatamente. Y lo otro es que muchas veces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, tienen mayor riesgo de fracturas de caderas, y eso va a significar un riesgo mayor después de estar postrada o estar esperando quizás una operación. Entonces, para evitar todo eso, se recomiendan estos tipos de ejercicios. Ahora, como comentábamos anteriormente, las pequeñas adicciones, ¿ya? Estos son dos mensajes relacionados con la sal y el azúcar, que habíamos dicho que son estas como, algunos lo llaman un nuevo tipo de drogas, porque generan una adicción en nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa, que esta recomendación la implementaron hace un tiempo los restaurantes, que ya no dejaban que uno tuviera un salero en la mesa, y que también les agregaban menos sal a las preparaciones. Ya causó un poco de enojo en algunas personas, pero es una medida que fue útil. También se le redujo la sal al pan. Nosotros somos un país muy bueno en el consumo de pan. Estamos entre los 3 primeros a nivel mundial. Entonces, disminuir la cantidad de sal ha sido una estrategia muy buena, así como lo fue cuando a la harina se le agregaron vitaminas, especialmente ácido fólico, que permitió disminuir los defectos del tubo neural en los recién nacidos. Entonces nos damos cuenta que realmente hacerle modificaciones a la harina de trigo o al pan ha servido para mejorar en ciertos aspectos la salud de la población. Y por otra parte, dice que si quieres si quieres tener un peso saludable, evitar el azúcar, los dulces, las bebidas y jugos azucarados. Y acá algo que no lo menciona, pero que es súper importante, nosotros tenemos harta costumbre, y de hecho hemos visto en el último tiempo cómo cada vez se venden más jugos de frutas, ¿ya? Los jugos de frutas sí son naturales, y todo lo que es natural uno lo asocia como algo bueno, pero los jugos de fruta no son saludables, ¿ya? ¿Por qué? Porque generan una hiperglicemia, es decir, un alza en el nivel de azúcar en la sangre que se mantiene por al menos 5 a 6 horas en algunos casos. Entonces, esta hiperglicemia en personas que tienen resistencia a la insulina o que tienen antecedentes familiares de diabetes va a significar un factor de riesgo, ¿ya? En las embarazadas también va a ser un factor de riesgo para la diabetes gestacional. Otro mensaje, cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasa como cecinas y mayonesa. Ya, yo estoy de acuerdo con este mensaje, pero les dejo también acá el comentario, la inquietud para que ustedes también lo piensen. Yo creo que también, así como se le hace la cruz a ciertos tipos de grasa, uno también debería fomentar el consumo de las grasas que son buenas. Nosotros sabemos que así como tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo, también tenemos grasas buenas y grasas malas, ¿ya? En realidad las grasas malas son cuando el aceite está caliente. Básicamente es eso. Si el aceite se calentó, ya tiene una configuración que es poco beneficiosa para nuestro organismo. Pero si el aceite está crudo, no es negativo. Si yo le agrego un aceite 100% maravilla a mi comida, en el caso de los niños, por ejemplo, a una papilla, o un adulto mayor que no quiera comer y que tenga problemas con su dentadura, yo le agrego aceite crudo, no le estoy haciendo un daño. De hecho,
es súper positivo porque las grasas aportan más calorías por gramo que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, aumentamos la densidad energética del alimento, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que ahí les faltó como la segunda parte de cuida tu corazón, evitando las frituras, ¿ya? Pero también fomentando el consumo de las grasas que son buenas, del omega 3, omega 6, omega 9 en general. Luego vienen estas recomendaciones que son con relación a las proteínas, que dice, para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana. Y ahí lo mismo que les mencionaba antes. Acá promueven el consumo de pescado, y el pescado que promueven generalmente es salmón, atún, jurel, un poco de reineta porque es bastante común en nuestra costa, pero esos son pescados grasos, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que a la parte anterior le falta esa segunda parte. Si estamos viendo que van a ayudar al corazón. Además, con respecto a las legumbres, dice, consume legumbres al menos 2 veces por semana, sin mezclarlas con cecina, ¿ya? Eso es porque en realidad no es necesario. Las legumbres tienen aminoácidos que van a formar proteínas, ¿ya? No necesitas ponerle un huevo, ni cecinas, ni un salame, ni un chorizo a los porotos, por decir algo. Lo que sí necesitas es que el día que comas legumbres, tratar en algún momento del día, que es algo súper sencillo, comer algún cereal. Comer pan o comer arroz o una papa. No necesariamente en la misma plato de comida, pero sí durante el día, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a entregar proteína de mejor calidad. Ahora, con respecto a las frutas y los lácteos, el mensaje que dan estas guías son: come 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores cada día. ¿Por qué la importancia de hacerlas con distintos colores? Porque cada color tiene una propiedad distinta, ¿ya? Entonces, mientras más colorido es tu alimento, estás aportando no solo más vitaminas y más minerales, sino que más efectos positivos para tu organismo. Dentro de ellos, por ejemplo, antioxidantes, bueno, las mismas vitaminas, podemos aportar, además de los minerales, agua, hay mucho. Y en el caso de los lácteos, dice que para fortalecer tus huesos, consume 3 veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar. Acá lo mismo, nos hacen la recomendación de bajo en grasa, pero yo diría que al tiempo en el que estamos es más relevante que sea bajo en azúcar a que sea bajo en grasa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el azúcar ha tenido más efectos negativos que las grasas. Luego, con respecto a la hidratación, que es súper importante, aunque no estemos haciendo ejercicio, nosotros necesitamos hidratarnos. Y el único líquido que nos hidrata es el agua, ¿ya? Bueno, además de las sales de rehidratación oral o de las bebidas para deportistas, que ahí hay un tema distinto, porque son específicas para la actividad física, ¿ya? Por eso tienen agregado, además del agua, tienen agregado azúcar e iones, ¿ya? Que van a ser los que nosotros necesitamos reponer. Pero es importante que nosotros tomemos 6 a 8 vasos de agua al día. ¿Por qué? Porque el agua va a permitir regular nuestra temperatura, además de hidratar nuestra piel, ayudar en la cantidad que tenemos, nuestra volemia, y dentro de todo, como ayuda a la volemia, ayuda también al transporte de oxígeno, de nutrientes, a través de la sangre. Y finalmente, el último mensaje que entregan las guías es: lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan menos grasa, azúcar y sal, o entre paréntesis, ¿qué dice ahí? Sodio. Si ustedes se dan cuenta, acá menciona grasa, azúcar y sal. Y
Esto fue el año 2013, cuando salieron las guías alimentarias. Posterior a eso, el año 2016, el 26 de junio entró en vigencia la ley 20.606, que tiene estos sellos de advertencia, que son para los alimentos altos en grasas, altos en sodio y altos en calorías. O sea, estos tres nutrientes que nosotros teníamos que preocuparnos, que nos mencionaba anteriormente las guías alimentarias, después se dieron cuenta que en realidad había que hacer una forma más notoria de que la gente se diera cuenta que ese alimento tenía una adición de estos nutrientes. ¿Ya? ¿Qué alimentos van a llevar estos sellos? Aquellos que están envasados, y esto es súper importante, que tengan adición de azúcar, grasas o sodio, grasas saturadas. Aquí hace la diferencia. ¿Por qué hago el énfasis en la adición? Porque puede haber un alimento que de por sí sea alto en azúcar, pero no tenga azúcar añadida y por lo tanto no va a llevar el sello de alto en azúcares. ¿Ya? En cambio, yo puedo tener un alimento que sea bajo en azúcar, o sea, que de por sí naturalmente no tiene azúcar, pero le agregaron una cantidad que superó el límite y por lo tanto debe llevar el sello de alto en azúcares. ¿Ya? Entonces, solo hace referencia al azúcar, a la sal y a las grasas saturadas añadidas al alimento. ¿Cuándo van a llevar sello? Cuando su aporte nutricional supere los límites. ¿Ya? Algo que yo les mencionaba es la adición de, ¿ya? La adición de sodio, de azúcares o de grasas. ¿Qué es importante? A veces el alimento no se le agrega sodio, pero sí se le agrega bicarbonato de sodio o nitrito de sodio. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En los ingredientes. A veces al alimento no se le agrega azúcar de mesa, azúcar refinada, sino que se le agrega miel. ¿Ya? Eso igual va a estar dentro de los criterios para que lleve el sello. Lo mismo va a pasar con los jarabes, que resulta que ahora como han hecho muchos alimentos sin azúcares, si uno le saca el azúcar, quedan muy desabridos. No son apetitosos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les agregan endulzantes que no tengan calorías, ¿ya? Como la stevia, la sucralosa, la sacarosa, pero en algunos casos le agregan jarabes, ¿ya? Y los jarabes generan también un alza del azúcar en la sangre que es muy fuerte y se mantiene también, ¿ya? Jarabes pueden ser de glucosa, de maíz, de fructosa. Y uno es curioso porque ve el alimento y dice, ah, pero tiene el sello sin azúcar. O como dice acá, es light o es reducido en azúcar. Pero resulta que uno igual lo encuentra dulce y es porque tiene estos ingredientes añadidos. En el caso de algunos platos preparados, puede ser que uno no le haya agregado sodio, no le haya agregado sal, pero uno de los ingredientes con el cual se preparó sí tiene sal o aditivos. Entonces también va a tener el sello. Y en el caso de las grasas, se van a etiquetar con este sello todos aquellos alimentos que tengan adición. No solo de aceites, grasas o mantecas, sino que también los que tengan adición de crema de leche, margarina o mantequilla, ingredientes con aceites, manteca, margarina, crema u otro. ¿Ya? Entonces, ahí podemos entender que muchas veces la industria alimentaria en estos sentidos es como súper pilla y trata de buscar otras salidas, pero por esa misma razón trataron de estipularlos todos en el manual, ¿ya? O sea, si tú le agregaste miel y tiene una cantidad que excede lo que dice el límite, tienes que ponerle el sello, ¿ya? ¿Y cuáles son los límites? Acá están. Esta ley, como dije, entró en vigencia el 26 de junio, por lo tanto, del 2016, por lo tanto nosotros ya estamos en esta etapa 3, y la etapa 3 dice que se van a etiquetar todos aquellos que en 100 gramos del alimento tengan 275 calorías o más.
se van a etiquetar con el sello de alto en calorías. Con el sello de alto en sodio, todos aquellos que por 100 gramos tengan más de 400 miligramos. Y así sucesivamente. La primera tabla, la de arriba, es para alimentos sólidos y la de abajo es para alimentos líquidos, ¿ya? Para los bebestibles y cremas también. Y ahí pasa algo curioso. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, voy a decir la marca, lo siento, pero cuando Soprole sacó su comercial que decía que todos sus productos eran libres de sellos, ¿ya? Y todos decíamos, oh, qué genial, porque no tienen azúcar, no tienen sodio, qué bueno Soprole. Pero resulta que muchos de los postres que tiene Soprole quedaron catalogados como líquidos y no como sólidos. Por ejemplo, los postres de el flan o la sémola con leche que tienen, quedaron catalogados como líquidos, ¿ya? Y no como sólidos. Entonces ahí podían sacarse, y viceversa, otros productos que deberían haber quedado como líquidos, quedaron como sólidos, ¿ya? Entonces ahí alcanzaron a sacarse, a quedar bajo el límite, y así no tenían que ponerle el sello al alimento, ¿ya? Y eso fue una salida que ocuparon, que les sirvió de marketing además, porque todos quedamos así como felices porque los productos Soprole no tenían los sellos. Pero finalmente fue eso, que cuando catalogaron los alimentos quedaron catalogados en grupos que no correspondían. Y eso es con respecto a lo que dicen los sellos. Bueno, en realidad tiene mucho tema el etiquetado nutricional, pero me extendería demasiado y no alcanzaría a comentarles lo demás, que también es importante y relevante al momento en el que estamos. ¿Qué es la situación de confinamiento? Habíamos visto que el confinamiento o la cuarentena significa estar encerrado, literalmente, en tu casa, porque no puedes realizar actividades que sean fuera de tu hogar, según la definición del MinSal. Y hace poco, hace como una semana, más o menos, salió esta noticia que Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chihuayante y Linares entran en cuarentena total, ¿ya? Yo sé que hay muchos que ya estábamos en cuarentena voluntaria y ahora no cambia mucho la situación, pero para algunas personas sí cambió. Entonces es importante que lo consideremos. Además, estaba revisando y alrededor del 95, en realidad el 95,3% de las empresas ha implementado el teletrabajo, ¿ya? Es decir, esta situación de estar frente al computador realizando las mismas actividades y a veces con menos tiempo para almorzar, con menos tiempo para despegarte del computador o para sacar la vuelta, como dicen algunos, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que ha significado? Ha significado que las personas en el hogar estén con más estrés, con mayor ansiedad, porque además ahora tienen más acceso o acceso más rápido a alimentos, por ejemplo. Nosotros asociamos mucho la ansiedad a los alimentos y lo vamos a ver más adelante. Pero esto del teletrabajo ha significado que también ha disminuido la actividad física porque a la gente como ya está, por así decirlo, aburrida de estar en la casa todo el día, como que ya no tiene deseos de hacer nada más cuando termina su jornada de trabajo. Entonces, ha significado un estrés extra, ¿ya? Y acá hay algunas de las preguntas que nos pueden generar este estrés. ¿Ya? Cuando empezó todo, ¿dónde voy a instalar mi oficina? Porque tengo que tener un escritorio, tengo que tener una silla, ¿me voy a comprar una silla más cómoda o sigo usando la del comedor? Como que son preguntas que a nosotros nos pueden llevar a un mayor nivel de estrés. Si tengo una reunión, ¿me voy a poner una blusa y listo? ¿O me visto completa? Porque hay muchos que no han tenido deseos incluso de levantarse, ¿ya?
Y otra pregunta que nos ha dado vuelta este último tiempo: ¿qué voy a cocinar? Y si pido un delivery, ¿estará funcionando esta tienda o no? Ay, es que no alcanzo porque me pidieron este informe, entonces voy a pedir que me traigan comida nomás, la salida más rápida. Todo esto nos ha generado una preocupación extra, ¿ya? Y importante entender la diferencia entre ansiedad y estrés, ¿ya? La ansiedad es un estado de agitación o inquietud. Me gusta mucho en esa definición la palabra inquietud, porque realmente cuando uno está ansioso, está inquieto, ¿ya? Uno no se queda tranquilo hasta que logra realizar lo que está esperando, o hasta que tiene la respuesta que estaba esperando. A diferencia del estrés, que el estrés es una tensión, ¿ya? Y esta tensión está generalmente asociada a un efecto negativo, ¿ya? Esta tensión, como dice, está provocada por situaciones que son agobiantes, que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves, ¿ya? Este estrés puede llevar a que el cuerpo reaccione antes de que nosotros nos demos cuenta, ¿ya? Y ahí es cuando hay gente que empieza a tener una dermatitis, o que empieza a tener problemas gastrointestinales, que empieza a tener una mala higiene del sueño, y esta mala higiene del sueño es terrible, porque cuando uno duerme menos o duerme mal, anda más irritable, anda más susceptible a estímulos que le pueden molestar, el ruido o a veces la luz. Entonces todo esto nos lleva a estados críticos, por así decirlo. Quise comentarles y mostrarles algunos estudios que han estado realizando otros países. Por ejemplo, China, el 31 de enero al 2 de febrero del 2020 aplicó una encuesta que es la DAS 21. Se llama así porque tiene 21 ítems, pero es una encuesta que mide la depresión, la ansiedad y el estrés, ¿ya? Por eso las siglas. Ellos lo hicieron a través de una encuesta en línea y se dieron cuenta que un 16,5% de la población entrevistada, que fueron 1.210 personas, en 194 ciudades distintas, tenían síntomas depresivos que iban de moderados a severos, ¿ya? Un 28,8% tenía síntomas de ansiedad que iban de moderados a graves. Y un 8,1% de la población tenía niveles de estrés que iban de moderados a graves. Entonces, esto es posterior, durante y un poco posterior a lo que fueron los primeros brotes de coronavirus en China, ¿ya? Ellos empezaron a evaluar al tiro cómo iba esto afectando a la población. En Canadá también se evaluó a principios de febrero del 2020 y se dieron cuenta que aquí las personas decían si estaban preocupadas o muy preocupadas. Y un tercio de la población entrevistada, que fueron 1.300 personas, estaban preocupadas por el virus. Y un 7% estaban muy preocupados por el virus, ¿ya? Esto nos lleva a otro estudio que se realizó en España, en la cual también a través de esta encuesta DAS 21 evaluaron los niveles de depresión, ansiedad y estrés, ¿ya? Acá no me quiero fijar mucho en la diferencia entre hombres y mujeres, porque claramente la depresión, que es la que está en esta tabla, es mayor en mujeres, pero también su N, o sea, el número de mujeres entrevistadas fue mayor. Entonces, de por sí va a ser más alto, porque es mucho mayor en comparación a los hombres. Pero algo que sí llamó mi atención fue en relación a la edad, ¿ya? Entre los 18 y los 25, y en realidad hasta los 60 años, se vieron principalmente la depresión entre los 18 y 25, que es lo que nosotros llamamos el adulto joven, ¿ya? Y destaca mucho que la gran mayoría tenía depresión moderada. Incluso algunos 12 personas, ¿ya? En total 24 personas en realidad de todo este estudio dijeron que sentían una depresión extremadamente severa, ¿ya? Esto se hizo en
la comunidad autónoma vasca, que está al norte de España, y se evaluó algunos síntomas psicológicos según la edad, la cronicidad y el confinamiento, ¿ya? La mayoría de las personas no tenían enfermedades crónicas al momento de hacerse esta encuesta. ¿Qué lo que destaca en la ansiedad? Lo mismo, entre los 18 y los 25 años, las personas tienen mayores, por ejemplo, sentimientos o emociones relacionadas a la ansiedad. Y esto, la mayoría también, una ansiedad que catalogan de manera moderada, y acá la ansiedad es más alta en el caso de la categoría extremadamente severa, ¿ya? ¿Qué nos importa de la ansiedad? Su relación con la alimentación. Finalmente, cuando valoran el estrés era casi igual entre los 18 y los 25 años como entre los 25 y los 60 años. Es decir, ambos grupos tenían la misma cantidad de personas con síntomas de estrés, ¿ya? Les dije que me interesaba mucho el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Resulta que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a la gran mayoría sí, que sufrimos mucho de ansiedad y la relacionamos con los alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Muchas veces por un recuerdo, como, no sé, cuando yo era chico, estaba muy angustiado, muy inquieto y me daban un dulce y yo me calmaba, ¿ya? O que recuerdan esa asociación de la recompensa a algún alimento. En general, en nuestra cultura tenemos muchas asociaciones de celebraciones a comida, ¿ya? Como que cuando nosotros vamos a celebrar algo no pensamos en cómo vamos a decorar o si nos vamos a vestir de alguna forma, pensamos en qué vamos a comer, ¿ya? Y de hecho tenemos ciertas asociaciones que ya son casi típicas o costumbres que incluso van más allá de una celebración como lo es el 18. Cuando es el 18 de septiembre, uno tiende a pensar en el mote con huesillo, en el asado, en los anticuchos, en las empanadas, y los que les gusta más el dulce piensan en los pajaritos, los alfajores. Entonces, asociamos eso a los alimentos. Y de cierta forma es correcto porque son parte de nuestros alimentos típicos, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Que a veces, por ejemplo, si yo les digo cumpleaños, lo primero que pensamos es una torta, ¿ya? O si vamos a comer algo salado, ya, pero ¿vamos a hacer pizza o vamos a hacer tacos? Y ahí empezamos a dar vueltas en el tema de la alimentación. Si va a jugar Chile un partido, ¿ya? ¿Qué pensamos? En un asado. Como, ¿quién va a comprar la carne? Y ahí empezamos seguimos dando vueltas con la comida, ¿ya? Cuando alguien, y esto, algunos dicen que tiene una justificación médica, pero hay otros que lo utilizan simplemente a su favor por regalones. Si a alguien lo operan de las amígdalas, helado de piña, ¿ya? O si en el caso que se da mucho en las películas, la niña que termina una relación se va a llorar a la pieza con un cubo de helado y está toda la tarde llorando y comiendo helado. Nosotros tenemos una sociedad en la que hemos asociado todo a la comida, ¿ya? Y tenemos también incluso algunos traumas con algunas comidas, ¿ya? Cuando éramos chicos, no, es que a mí no me gusta comer porotos porque a mí me obligaron a comer porotos cuando chico, entonces ahora no los puedo ver, ¿ya? O hay otros que uno les da, no sé, un puré y dice, oh, este quedó como el que hizo mi abuelita, sí, a mí me encantaba el puré de mi abuelita, y se comen todo el puré pensando en el puré de la abuelita, ¿ya? Nuestra relación entre las emociones y la comida es muy, muy fuerte. Y aquí yo quise traer este cuadro comparativo del hambre real y el hambre emocional,
¿ya? ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos viviendo mucha del hambre emocional más que del hambre real o fisiológica, ¿ya? Una diferencia súper grande es que el hambre real aparece lentamente y es predecible. ¿A qué se refiere con esto? Yo tomé desayuno a las 10, por ejemplo, ya son la 1 y yo digo, oh, estoy sintiendo un poco de hambre, sí, como que quiero comer algo. Ya, es lento y yo digo, sí, debo tener hambre porque tomé desayuno a las 10 y ya son la 1, entonces, sí. En cambio, en el hambre emocional es una aparición rápida y repentina. Yo puedo estar viendo tele y de repente dije, oh, quiero comer, y siempre viene un antojo, un pensamiento del alimento y casi que el plato ya está listo, así como, como que a mí me dan ganas de llegar a la cocina y encontrarme el plato y servírmelo así tal cual. En el caso del hambre real, pasa que uno siente el estómago vacío y ruge, ¿ya? Uno dice, oh, me está sonando la guata, tengo hambre. En cambio, en el caso del hambre emocional, es una ansiedad que como ansiedad genera esta inquietud, ¿ya? Yo estoy todo el rato pensando así como, hoy tengo unas ganas de comer unos panqueques, oh, pero no tengo huevo, ya, ¿cómo puedo hacerlo? Ya, a ver, el huevo lo puedo reemplazar con un poquito más de leche, o si tengo chía, puedo hacer un huevo, y ahí me voy dando vueltas, pero me genera esta ansiedad y este deseo urgente de comer. A diferencia del hambre real, en el que, no sé, como les decía, ya son las 10 y a las 10 tomé desayuno y a las 12 tengo hambre, yo digo, no, pero a la 1 voy a almorzar, así que puedo esperar un rato, sí, no es tanto. En cambio, en el hambre emocional yo necesito ese alimento ahora. ¿Ya? Yo necesito comerlo, por favor, tráiganme esta comida porque yo la necesito. En el hambre real, yo dejo de comer cuando estoy satisfecho, como que llego a un límite y no lo quiero sobrepasar. Podría, pero no lo quiero hacer, ¿ya? Yo, no, estoy súper bien con esto, no quiero postre. Cuando yo tengo hambre emocional, me sirvo 2 postres, ¿ya? Porque quiero seguir comiendo y no puedo detenerme, porque siento que al comer ese alimento, yo voy a saciar, más allá de mi hambre, mi pena o mi frustración o mi angustia, y eso es lo que voy a calmar, eso es lo que yo intento calmar. Y en el hambre real, yo puedo comer cualquier alimento, ¿ya? O sea, yo llegué a la cocina y, oh, hay un plátano, ya, plátano. En cambio, cuando yo tengo hambre emocional, veo un plátano, y es como, no, no quiero un plátano, yo quiero papas fritas, ¿ya? O no, yo quiero un alfajor y necesito ese alfajor. Entonces, estas son las diferencias y nosotros tenemos que aprender a identificarlas. ¿Cuándo estoy sintiendo hambre real y cuándo estoy sintiendo un hambre emocional? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Ya? ¿Estoy sintiendo hambre? Primero, detenerse, tomar conciencia. ¿Ya? Esto es súper importante. Tengo que analizar la situación a mi alrededor. Es decir, ¿hay algún factor estresante a mi alrededor? ¿Estoy sintiendo hambre porque tengo pena? ¿Estoy preocupada porque tengo que presentar un trabajo? ¿Estoy preocupada porque no ha resultado algo que estoy trabajando? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor que me estoy sintiendo esta hambre emocional? Otra estrategia importante es llevar un registro de mis emociones, ¿ya? Y esto puede ser un poco latoso, pero en las personas que sufren de ansiedad, como patológica, por decirlo de alguna forma, es muy útil saber qué emociones te están llevando a comer y qué alimento estás comiendo, ¿ya? Porque así uno puede hacer una asociación y decir, ok, cuando tú estás sintiendo pena, estás comiendo tal alimento, pero cuando estás sintiendo rabia, tú estás comiendo este otro alimento. Entonces, ahí uno puede empezar a trabajarlo. Otro punto importante, tomar decisiones conscientes. Esperar 5 minutos. No es necesario que pongan un cronómetro y lo estén midiendo de esa forma, sino que tomarse un tiempo,
quizás, no sé, abrir la ventana o ir al patio, tomar un poco de agua, por ejemplo, y decir, ya, ¿tengo hambre o no? Y si es que es mi hambre emocional, ¿cómo puedo hacer para calmar esa emoción y no esa hambre? ¿Ya? Si ya comiste, analiza cómo te sientes después de comer. ¿Ya? ¿Me siento bien? ¿O estoy sintiendo que no debía haberlo hecho? ¿Qué es lo que pasó después de comer ese alimento, de comer ese antojo? Y algo súper importante en este tiempo es trabajar los sentimientos, reconocerlos y de cierta forma aceptarlos, porque son parte de nosotros, ¿ya? No podemos hacernos los locos y decir, no, en realidad yo no tengo pena, cuando por dentro estoy muriéndome a llantos, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como estrategia, algo súper importante, planificar dónde y qué comer, ¿ya? Quizás en este tiempo ustedes me pueden decir dónde voy a comer, obvio que voy a comer en el comedor, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que, como no tiene oficina establecida en la casa, está usando el comedor como oficina, ¿ya? Entonces, si ese es el caso, algo súper importante es que cuando vayan a comer, saquen todo lo que es del trabajo, aunque después lo tengan que volver a poner, pero lo saquen todo, ¿ya? Que el momento de comer sea de comer, no de comer trabajando, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante tener conciencia de lo que estoy haciendo, ¿ya? ¿De qué estoy comiendo? ¿Qué comer nos puede ayudar mucho a hacer una planificación? Quizás no de todo el mes, pero sí de la semana. Ya, no sé, los lunes a mí me gusta comer legumbres porque mi casa siempre ha sido así. Ya, entonces los lunes, legumbres. El martes, no, los martes a mí me gusta comer arroz, ya. O por ejemplo, hay gente que como el lunes hizo legumbres, por decirles algo, no sé, hizo lentejas con arroz, le quedó arroz, ¿ya? Entonces el otro día, ¿qué como? No, arroz con pollo, por decir algo, ¿ya? Entonces también tratar de planificar de forma de alivianar un poco nuestra carga, ¿ya? Otro punto importante, otro paso es reposar, hacer una pequeña sobremesa, compartir con la familia. Si no estamos con la familia, tratar igual de tomarnos un tiempo para nosotros antes de ir a lavar la loza o volver al trabajo. Tratar de descansar. En lo posible, evitar el celular y todas las distracciones que puedan haber. Hay mucha gente que se pone muy sensible con las noticias que estamos viendo hoy en día, entonces, si eso les pasa, no prendan la tele mientras comen, ¿ya? Pongan música o, no sé, un video familiar, ríanse de algo así, pero traten de evitar lo que pueda ser un estresor. Evitar comer con culpa, y eso es súper importante. Nosotros podemos comer de todo, pero no todo, ¿ya? Entonces, si yo quiero comer algo rico, así como, no sé, un chancheo que quiero hacer, hacerlo, pero cuidar la porción que voy a comer, o la frecuencia con que lo voy a comer. Si mi chanteo va a ser todos los días, no es saludable, ¿ya? Pero si va a ser, por decirles algo, una vez a la semana, no va a tener un efecto tan negativo, ¿ya? Y si lo voy a hacer, voy a cuidar la porción, ¿ya? No es lo mismo comerme toda la pizza familiar a comerme un trozo de la pizza familiar. Y algo que a muchos nos cuesta, me incluyo, comer lento, saber qué es lo que estoy comiendo. Muchas veces uno no se da el tiempo ni de ver la comida que tiene en el plato, ¿ya? Es súper importante tomar conciencia de eso. Y esto es un pequeño tip. Hay algunos alimentos que son ricos en triptófano y que por lo tanto favorecen la síntesis de la serotonina, ¿ya? Y en el intestino la serotonina ayuda a la motilidad gastrointestinal. Entonces, favorece este proceso digestivo. Entonces, además la serotonina se conoce como la hormona de la felicidad. Así que estos alimentos nos podrían ayudar a tener, quizás no a estar más felices de por sí, pero sí de cierta forma a calmar nuestra ansiedad y a
a saciarnos un poco más, ¿ya? Chocolate amargo, y es súper importante que si van a comprar un chocolate amargo, revisen los ingredientes, y el primer ingrediente debe ser el cacao, ¿ya? No puede ser azúcar, porque si es azúcar quiere decir que ese chocolate tiene más azúcar que cacao. Los ingredientes se ordenan de mayor a menor. Legumbres, y aquí la idea es que puedan innovar en la forma de preparar las legumbres, ¿ya? No solo hacerlas en guiso, sino que puede ser como puré, como hamburguesas, como ensaladas, por ejemplo. Frutos secos, súper importantes también. Se están estudiando un poco más los frutos secos por el hecho de que las personas vegetarianas y veganas se promueven, pero que sean remojados, ¿ya? ¿Por qué se remojan? Porque los frutos secos tienen fitatos y oxalatos que inhiben la absorción del calcio, ¿ya? Entonces, se recomienda que se remojen. ¿Cuál es el problema? Que ahora se está estudiando si corresponde o no remojarlo, si es bueno. Por el momento no hay nada concluyente, así que la recomendación es que las personas veganas y vegetarianas sigan remojándolas. De hecho, se van a dar cuenta, si es que no lo han hecho, que el agua va a salir un poco más amarillenta que transparente. Y eso es en parte por lo que van votando. Carnes, pescado, tofu, soya, también son alimentos ricos en triptófano. Y el último punto con respecto a la alimentación consciente, quiero ver si es que puedo proyectar esto. Lo siento, que espero que lo puedan escuchar. Pero es... No se escucha nada. A ver. Mira, cuando compartas, abajo hay una opción que dice compartir el audio al computador desde Zoom, ¿cierto? Espérame. Compartir, acá está. Fíjate abajo, abajito. Sí, creo que lo... A ver. Hermoso, salado, Sí, sabor a... Ya, lo voy a poner de Ese nuevo. lo de- Lo siento, gracias. Oye, mira lo que te... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Escupe eso en este instante! Ay, tengo que enseñarte a comer. Cierra los ojos. Ahora, solo muerde este. ¡Ay! ¡No, no, no! No solo te lo tragues. Ya es tarde. Ay. Ten. ¿Ah? Mastica lento. Solo piensa en el sabor. ¿Lo ves? No creo. Cremoso, salado, sabor a nuez que te enloquece, ¿lo detectas? Oh, solo que tú ya enloqueciste. Cierra los ojos. Saborea esto. Todo es diferente, ¿cierto? Dulce, crujiente, te deja un cosquilleo. Lo tengo. Ahora, pruébalos juntos. Creo que empiezo a percibir algo. Tal vez sea la nuez. ¿Sí? Tal vez el cosquillo. Exacto. Ahora, imagina todos los sabores del mundo mezclados en combinaciones infinitas, sabores que nadie ha probado, algo por descubrir. Creo Ajá. que estoy confundido. Ah, sí. Pero fue interesante. Ya. Ya, ¿cuál era? Y disculpen que haya usado como referencia la película, pero siento que es la forma más clara de entender a qué se refiere el comer consciente, ¿ya? En la película le enseña a masticar, saborear, identificar lo que está comiendo, ¿ya? Y de hecho hace que lo mezcle con otros ingredientes que potencian sabores, ¿ya? Hace que esto sea más agradable aún. Y muchas veces nos pasa que con eso, con esa actividad, podemos hacer recuerdos a otras situaciones.
cuando probaron por primera vez ese alimento. Y yo sé que puede ser algo súper extraño porque nosotros estamos acostumbrados últimamente a que todo sea rápido. De hecho, 1 minuto en el microondas nos parece eterno. Entonces, tratar de tomarse ese tiempo es lo difícil. Pero es un ejercicio súper positivo para nuestro comer consciente. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Quiero que puedan, a ver, esto, ahí sí, que puedan ir identificando estas imágenes y que puedan, por así decirlo, aplicarlo en la próxima comida que tengan, ojalá. ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, acá vemos una ensalada, ¿ya? Pero ¿qué es la característica? Lo que caracteriza esta ensalada es que, por ejemplo, no tengo un solo color, ¿ya? Tengo varios colores en el plato. Es negro, rojo, tengo un poco de morado, tengo verdes claros, verdes oscuros, y lo otro importante también es que tengo diferencias en los cortes, ¿ya? Si se dan cuenta, los tomates cherry están cortados como en cubos, o sea, se me fue la palabra, pero no están simplemente tirados en el plato, sino que están como cortados de esta forma que permite que uno pueda ver por dentro las pepitas, están las aceitunas, ¿cierto? De hecho, si no me equivoco, tiene unas nueces encima, entonces le da diferentes texturas también al alimento. Y en el caso de los niños, algo súper atractivo es hacer la comida entretenida, ¿ya? Y eso, ¿para qué? Hay muchos niños que dicen, no, es que a mí no me gusta tal fruta porque se ve rara, ¿ya? Hay otros que no les gusta porque es muy blanda o porque hace mucho ruido, ¿ya? Pero eso es lo que le da riqueza a la alimentación. Si yo le presento el plato de esa forma, puede que para el niño sea más atractivo a la vista. Eso es lo que nosotros buscamos también con la alimentación consciente, que nosotros seamos capaces de identificar todo lo que está en el plato, ¿ya? Y de esa forma también puede ser más fácil que el niño quiera comerlo. Como lo muestra la imagen, oler los alimentos. Cada alimento tiene un olor característico, ¿ya? Y también es importante que nosotros empecemos a saber que, a ver, por ejemplo, nosotros cuando queremos aliñar una comida, generalmente agregamos sal. Y sí, es verdad, la sal potencia los sabores y como que algo que no tiene sal no queda tan rico y todo. Pero, por ejemplo, si nosotros en reemplazo de la sal, o por ejemplo disminuimos un poco la cantidad y utilizamos más especias, por ejemplo utilizamos más orégano, romero, laurel, ají de color incluso, el ají como merquén, por ejemplo, le da un olor distinto a la comida, ¿ya? Y no agrega el sodio, que es lo que agrega la sal. Entonces ahí tenemos otra alternativa para favorecer la riqueza de sabores de los alimentos y de olores, ¿ya? Por ejemplo, este niño está sintiendo el aroma de esa pizza. La pizza también tiene un olor particular, ¿ya? Cuando uno alguien más la está preparando, uno siente así como, no, sí, se viene una rica pizza para la 11, por decirles algo, ¿ya? ¿Y quién no ha sentido el olor de los fideos cuando salen como recién de la olla, lo sirven en el plato con un poco de queso rallado y todos sentimos el olor y llamamos como, no, hay fideos, qué rico. Lo otro que es importante percibir a través de la alimentación son las texturas, ¿ya? ¿Y por qué puse esas papas fritas? Porque en realidad las papas fritas generan este crunch al masticarlas, que es súper característico, también es un poco adictivo, como que uno quiere comer más porque hace ese ruido. Y este tipo de alimentos también es súper como
fácil de identificar y también hace más rico como el momento de comer. Si yo tengo un salteado de verduras, las verduras van a quedar más blandas, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasa si a ese salteado de verduras yo le agrego, por ejemplo, maní? Va a hacer que la textura cambie y se va a sentir más sabroso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la zanahoria. Hay gente que le encanta comer la zanahoria así tal cual. Y es también por ese mismo crunch que provoca. ¿Cuál es la invitación? A que la próxima vez que coman puedan disfrutarlo, tanto como lo hace también este niño, que probablemente esté recordando la última vez que comió ese plato que sabía tan rico y puedan de esta manera sentir que ese momento de alimentación es importante, es único, es un regalo para ustedes, ¿ya? De esa forma hay que percibirlo. Y una frase que me gusta mucho, en realidad traté de buscar si tenía un autor, pero al parecer es como una frase al viento, y dice, no empieces una dieta que terminará algún día, comienza un estilo de vida que dure para siempre. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque siento que cuando las personas hacen muchas dietas, después terminan casi aburridas de la alimentación, como que no quieren saber más de eso. Y una dieta es simplemente el estilo de alimentación que tú llevas. Si es restringida o no, es otra cosa, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros aprendamos los hábitos y los mantengamos, los apliquemos y los mantengamos para que esto dure para siempre. Y más importante aún, podamos enseñárselo a los que están recién aprendiendo a comer, ¿ya? Esa es la presentación que les tenía preparada. Espero que haya cumplido las expectativas que se tenían con respecto al tema y les agradezco por la invitación. Fue interesante para mí preparar el tema porque es algo que me atrae mucho. Espero que haya sido atractivo también para ustedes. Muchas gracias, Carla. Estuvo bien bueno, aprendí hartas cosas personalmente. Vamos a empezar a leer las preguntas que quedaron en el chat para ver si puedes responderlas. La primera fue mía, creo. Sí. En un momento nombraste cuando estabas viendo el círculo de alimentación que hay ahora en reemplazo de la pirámide. Dijiste que los frutos secos podían, no sabías por qué no los habían puesto en los aceites, por ejemplo. ¿Los frutos secos tienen una cantidad considerable de aceite? O sea, yo no tenía idea en realidad. Sí, de hecho, los frutos secos se recomiendan para agregar estos aceites, o sea, estos ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que van a ser de beneficio para el organismo, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, además de los frutos secos, que últimamente ha tenido un boom, las semillas de maravilla, de zapallo, de girasol, o sea, de linaza, de chía, todas las semillas y los frutos secos son alimentos que se consideran ricos en ácidos grasos. Ya. Ah, ya. Súper. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué se dejan juntos legumbres, entre paréntesis vegetales, con productos animales, carnes rojas? ¿Y por qué se le da tanta importancia a los lácteos proporcionalmente en relación a los otros grupos? Ya, las legumbres se unen con los productos cárnicos porque su mayor nutriente son las proteínas, ¿ya? Es básicamente por eso. La única acotación que hay que hacer ahí es que las legumbres son proteínas de bajo valor biológico, ¿ya? Para que formar una proteína nosotros ácidos, ¿ya? ¿Qué pasa con las legumbres? Que no tienen todos los aminoácidos que se requieren. Entonces, por eso uno tiene que comer algún cereal, porque los cereales tampoco tienen todos los aminoácidos, pero si se juntan cereales y legumbres, hacen la proteína completa, ¿ya? Ya. Y es por eso, porque los dos aportan proteína. Y la importancia de los lácteos
que se les da, que claro, tienen como una proporción un poco más grande. En realidad no lo tengo claro. Lo que me imagino es que puede ser por la absorción de calcio y vitamina D, por ejemplo, que la vitamina D es una vitamina que nosotros, la mayoría de la población, tienen déficit. De hecho, el último estudio decía que ni siquiera en Iquique, que es una zona donde hay mucho sol, y como nosotros sabemos la vitamina D se obtiene a través del sol, tienen niveles suficientes de vitamina D. Entonces, se me ocurre que esa importancia puede ir ligada a la absorción de esa vitamina, porque mejora con el calcio. Ah, ya. Súper, muchas gracias. Bueno, abajo creo que hicieron un comentario que decía, recomiendo lácteos por la industria poderosa. Quizás esa es una razón también. Otra Sí. pregunta, otra pregunta es, me gustaría saber si la guía de alimentación saludable está validada por el Colegio de Nutricionistas. ¿Y qué opinas sobre el consumo de lácteos? Sí, ¿qué opinas sobre el consumo de lácteos de la población en general? La guía alimentaria, a ver, el Colegio de Nutricionistas no participó en la formulación ni en la validación de las guías alimentarias, sin embargo, se utiliza, ¿ya? Y se considera válida al momento de educar, ¿ya? Ujú. Pero no fue considerado en ese periodo. ¿Qué opino con los lácteos? Es difícil, una pregunta difícil. En lo personal, cuando la gente me dice que no consume un grupo de alimentos, eh, obviamente me da las razones de por qué, por ejemplo, no sé, no le gustan los lácteos porque es intolerante a la lactosa y tampoco quiere comer productos sin lactosa, o porque es vegetariano y está dejando los lácteos, cosas así, lo respeto mucho. Para mí, lo más importante es que si vas a dejar un grupo de alimentos, puedas suplementar el nutriente que va a estar en déficit, ¿ya? Me explico, en este caso, si tú dejas los lácteos, vas a tener un poco, o sea, no un déficit, pero vas a tener menor aporte de proteínas, carbohidratos, pero los carbohidratos son más fáciles de encontrar, están en casi todo, y calcio podría ser, las leches que están fortificadas, porque hay algunas que no. Y además, algo súper importante, esto es otro dato curioso, las leches descremadas, como les sacan la grasa, pierden vitaminas, porque las vitaminas, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, son liposolubles, es decir, están en la grasa. Entonces, cuando tomas leche descremada, es como realmente tomar nada. Mm, Y eh, tratando de como de agrupar todo, yo creo que si las personas no quieran tomar leche, está bien. Lo importante es que puedan encontrar otras fuentes de el calcio, otras fuentes de proteína y otras fuentes de carbohidratos. Y que su total al día sea acorde al requerimiento que tienen. súper. No sabía que la leche descremada era como tomar porque sí. Otra De pregunta. hecho, ¿Sí? perdón, en lo último, hay muchas leches que son descremadas y dicen fortificadas en vitamina D o con adición de vitamina D, algo así. Y eso es porque, claro, pierden muchas vitaminas cuando les sacan la nata, la crema. O sea, sí, la crema. Ah, ya. Súper. Eh, Otra pregunta es, hablando de potenciar sabores, ¿qué opina la expositora de los aliños? En mi caso me gustan merquén, orégano, pimienta negra, romero, laurel. Sí, sí a todos. No, porque lo importante es que la gente con la cocina tiene que atreverse, ¿ya? Atreverse a usar más especias. Nosotros a ver, se me fue la palabra, pero tenemos nuestra cultura alimentaria autóctona, era muy
buena para fomentar las especias. El merquén, el rocoto, por ejemplo, ajíes que eran típicos, ya, se han perdido un poco. Entonces, también mi invitación va a recuperar eso. Y si pueden dejar de lado un poco la sal, en reemplazo ocupar estas especias, mucho mejor. Súper. Bueno, aquí hay hartas felicitaciones. Me aprendí mucho, muy buena charla, muchas Carla. gracias. ¿Alguien levantó la mano, sí, antes de las preguntas que vienen? Ah, ya, dale. Francisco Ñate. Si se puede desmutear y hacer la pregunta. Francisco Ñate, a las 1, a las 2. No pasa nada, parece. Ya, sí, que pregunten ahí, Yo, Rodrigo. Rodrigo. Hola, Carla. Hola. Primero que nada, felicitarse por tu charla. Tengo una hermana que es nutricionista, pero ella se encarga más de nutricionismo más como más infantil. Ya. Hay hartas cosas que mencionaste que me parecieron súper interesantes. La diferencia de las ansiedades, que lo que tú mencionas de que siempre se asocia como a la comida, al solo tener hambre, y también tiene que ver con el tema nervioso, el tema psicológico y todo eso. Me pasa lo siguiente, bueno, me dan ganas de comer todo el día, soy delgado, sí, hago bicicleta, hago ejercicio, no tengo problemas, pero como que como y después en la noche me da hambre. He logrado controlar la ansiedad porque estoy ansioso, igual lo admito, era muy ansioso, pero ahora como que lo he logrado controlar. Pero me hace mucho ruido que, bueno, ahora comí, ya tomé once y todo, no tengo hambre ahora, pero más tarde quizás me va a dar hambre. ¿Qué recomiendas tú? Porque a veces, no sé, pues, me hago yogur con cereal. ¿Hasta qué hora se puede recomendar que sea bueno poder comer algo que, claro, obviamente me deje satisfecho y me calme un poco, no sé si el tema de ansiedad o algo de acostumbramiento quizás? Sí, hay hartos factores que pueden estar interfiriendo. Por ejemplo, uno es a qué hora te estás acostando, a qué hora te estás quedando dormido, cuántas Chuta, horas estás durmiendo. me cuesta mucho quedarme dormido. Me quedo pegado viendo series y no sé, pues me quedo dormido a las 4 de la mañana y desperté a las 9, pues, ¿cachai? Claro, es que, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros durante la noche tenemos hormonas que van funcionando, ¿ya? Claro. Entonces, ¿por qué uno recomienda, no sé si lo han escuchado, esto es como chistoso, que hay muchas que dicen que uno no tiene que comer después de las 8 o algo así? Ya, es porque uno piensa en los estudios de Europa o más Europa que Norteamérica, en los cuales ellos tienen o tenían una tendencia a dormirse muy temprano, ¿ya? A las 12 de la noche ellos ya estaban durmiendo. Entonces, ¿por qué ellos decían no comer después de las 8? Era porque uno tiene que esperar unas 2 horas por lo menos después de comer para irse a dormir, para no quedar, perdón la frase que voy a usar, pero como no era acostarse con la guata llena, sentirse pesado y cosas así. Ah, ya, entiendo. ¿Cuál es el tema? Que nosotros ahora, y mucho más en este tiempo, que estamos, como estamos desde la casa, es un poco más libre la hora de irse a dormir y todo. Entonces, nos estamos acostando más tarde y eso hace que nos genere este deseo de comer. Ahora, ¿Ya? ¿cuáles son unas alternativas? Es, por ejemplo, evaluar si durante el día estás comiendo lo que requieres o no. ¿Ya? Ese es un primer punto. Igual son buenos para comer. Pero, por ejemplo, que esté cumpliendo todos los requerimientos, no solo de energía, sino que de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de los Ya. distintos tipos de lípidos, por ejemplo. Y lo otro es que una recomendación que no es al azar, pero, o sea, no es como para todos, pero podría funcionar, por ejemplo, son los alimentos
más ricos en proteínas y grasas antes de, como última comida, en reemplazo de los carbohidratos, ¿ya? O en mayor proporción que los carbohidratos. ¿Por qué? Resulta que las grasas y las proteínas tienen un efecto en la glicemia, o sea, en el azúcar en la sangre. Claro, yo entiendo. Y esto es algo que no se sabía hasta hace un tiempo, pero las proteínas y las grasas pueden mantener la glicemia de la sangre elevada por más tiempo. Entonces, si antes de dormir tú comes un alimento que sea, no sé, pues, por ejemplo, un pan con palta, por decir algo, vas a mantener tu glicemia elevada más tiempo que si y comieras un pan con mermelada. ¿Me entiendes? Ya, te entiendo. Entonces, ¿qué alimentos pueden ser? Por ejemplo, una leche, pero que sea con, quizás no entera o semidescremada, o el yogur también, el huevo es súper buen alimento. Ya, mucha gente le hizo la cruz, pero es súper buen alimento. Es bueno para el queso Eh, igual. Queso, ya, realmente. En la mañana tomo desayuno, no sé, pan con mantequilla, pan tostado con mantequilla, con Milo puede ser, pero esto es, generalmente. perdón. Sería importante, por ejemplo, evaluar eso, que se estuviera cumpliendo con todos los requerimientos y qué es la última comida, ¿ya? Como para llegar hasta el otro día y la higiene del sueño. Ya, lo voy a considerar. Te agradezco, muchas gracias. Ok. Carla, acá tengo una pregunta. Terminemos con las preguntas que estaban escritas y continuamos con las preguntas a mano alzada, ¿ya? Ya. Excelente presentación. ¿Qué opinas de los ayunos de 12, 14 o 16 horas como hábitos incorporados, lógicamente acompañándolos de una alimentación nutritiva? Sí, el ayuno intermitente o que ha estado bien de moda este último tiempo, tiene una base científica, ¿ya? De hecho, hay como 3 tipos distintos de ayuno, ¿ya? Hay uno en que comes normal 2 días, después tienes un día de ayuno, después comes normal como por 3 o 4 días y después el último día es un ayuno, una cosa así. Hay otros que pasas 12 a 18 horas sin comer y hay otros, 18 a... Sí, 12 a 18 horas sin comer. Y hay otro tipo de ayuno en el que el día 1 tú comes alrededor de 1100, 1200 calorías y del día 2 al 5 tú comes, del 2 al 6, perdón, comes alrededor de 700 calorías. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de ayuno que al menos yo he estudiado. ¿Cuál es el punto de quiebre, por así decirlo? Es qué es lo que vas a comer en las horas que comes, ¿ya? Porque si pasas estas horas de ayuno, pero tus hábitos siguen siendo malos en el sentido de que vas a comer poco en una comida y mucho en otra comida, o vas a tener atracones, o esto te va a generar más ansiedad, no va a ser positivo. El ayuno intermitente no es para cualquier persona, ¿ya? Y al menos desde mi punto de vista, no es la primera línea de trabajo cuando quieres reducción de peso corporal, ¿ya? Que es una de las principales razones por las cuales la gente pregunta. Lo que sí me ha llamado la atención es que el otro día estuve leyendo sobre unos deportistas musulmanes que ellos tienen el mes del Ramadán, en el cual tienen ayuno. Y su ayuno va desde que se pone el sol hasta que sale el sol al otro día. Entonces ellos comen solo en la noche y se hizo este estudio en algunos deportistas que mantenían este ayuno durante un mes, porque es un mes comiendo así. Se dieron cuenta que mientras más individualizado era el tratamiento de ellos, su rendimiento deportivo se mantenía, ¿ya? Incluso en algunos casos podía mejorar. Entonces, el ayuno intermitente, ¿cuándo puede ser
beneficioso cuando es planificado de manera profesional. Cuando yo voy a dejar de comer y porque sí, y no voy a tener cuidado en lo que voy a comer después, es decir, en las horas que yo puedo comer, no va a tener un efecto deseado. Ok, muchas gracias. La última pregunta anotada antes de empezar con la a mano alzada. ¿La soya es saludable? Creo que no lo recomiendan para embarazadas, pero no sé por qué. Sí, la soya ha tenido igual harto estudio porque tiene fitoestrógenos y estos fitoestrógenos podrían actuar como estrógenos en el cuerpo. En realidad en embarazadas no lo he leído, ¿ya? Podría buscarlo y ver el por qué. Lo que sí he leído es en niñas prepuberales, es decir, se ha recomendado dentro de los alimentos que no se deberían consumir porque generan una disrupción endocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían llegar a confundir a nuestras hormonas y elevar estos niveles de estrógeno y generar una pubertad precoz en las niñas, ¿ya? Pero en embarazadas no lo he estudiado, así que ahí quedó pendiente. Pero en Oh, general la soya no tendría efectos negativos. ok, muchas gracias. Ya, ahora sí, Pablo Aliaga tenía una duda delante lo que la haga ahora. Sí, era referente a un comentario que dijiste, Carla, sobre los jugos de fruta. ¿Ya? Mi duda es, ¿por qué se produce esta alza de glicemia cuando se toma este jugo y no estaría pasando cuando uno consume la fruta? Porque yo tenía entendido que el jugo de fruta no sería saludable porque usualmente se le pone azúcar, obvio, pero dejando de lado eso por la falta de fibra, ya que al ponerlo en la juguera la fruta perdería su fibra. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre el consumir el jugo de fruta con la fruta original para la alza de glicemia? Lo pregunto porque hace unos días me había hecho un desayuno de fruta que tenía 5 porciones de fruta picada con un yogur de soya y entonces ahora pensándolo quizás sí me dio una alza de glicemia después de eso. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, lo que pasa con la fruta en jugo, y que sí tienes razón, cuando es jugo, por el hecho de triturar la fruta, pierde la fibra, ¿ya? O sea, la gran parte de la fibra, ¿ya? Además, la fibra en muchos casos está ubicada en la cáscara del alimento, entonces nosotros se la sacamos para hacer el jugo, ahí perdemos más aún. Eh, y lo que pasa es que hay un concepto que se llama índice glicémico, ¿ya? Que es la velocidad con que va a subir el azúcar en nuestra sangre. La velocidad y la magnitud que va a tener esta curva, ¿ya? Entonces, cuando nosotros cortamos una fruta, hacemos que esté más disponible las vitaminas, los minerales y la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Y resulta que cuando la trituramos, hacemos que esté aún más disponible. Es como que le facilitamos el trabajo a nuestro sistema digestivo. Y como la fructosa está más libre, aumenta más rápido el azúcar de la sangre, ¿ya? Es por esto, simplemente, porque cuando trituramos, el procesar los alimentos, lo mismo pasa con el puré. El puré de papa, puré de papa real, no puré de papa de caja, tiene este mismo efecto. La glicemia sube más rápido, ¿ya? Y es simplemente por triturar la fruta y dejar el azúcar más disponible. Si el alimento te lo comes sin triturar, sin procesar, no va a ser tan rápido esa degradación y por lo tanto no sube tan rápido la glicemia. Súper. Gracias. De nada. Ya.
Chicas y chicos, son 21:36, así que si alguien tiene una pregunta, si la puede formular rápidamente en honor al tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, creo que estaríamos listos entonces. Carla, muchas gracias de nuevo por la charla, estuvo muy buena, gracias por responder las preguntas y bueno, quedas invitada si es que quieres asistir a alguna de las charlas que se hagan posteriormente en la rama. Y al público, a las asistentes a la charla, este video se va a subir a YouTube y se puede mandar el link por el grupo de la rama para que lo puedan ver si es que se le olvidó un detalle y eso, ¿ya? Creo que el link de YouTube es privado, entonces no lo van a pillar buscándolo. Tiene que ser traspasando el link nomás. Eso.